Ok, Cristian, ¿hace cuánto no nos vemos más o menos? Uf, Ok, si yo llevo 7 años allá afuera, poquito más. más o menos como 7 a 8 años. 7, 8, Tú sabes quizás que, 9. gracias por estar aquí, por decir que sí tan rápido y estar aquí y seguir como una hora para llegar, pero Gracias, llegaste. gracias. Tú sabes que es importante para mí esto porque dicen, ¿verdad? Dicen Ujú. que cuando uno conoce a alguien por mucho tiempo, pero deja de hablar con esa persona por otro tiempo más, ya tú no conoces a esa persona. O sea, tú te has convertido en otra persona, a lo mejor. Y por eso que estaba hablando fuera de cámara y no quería hablar mucho porque quiero saber quién tú eres ahora poco a poco en lo que te has convertido. Y mi primera pregunta para ti es, cuando tú y yo nos Ujú. conocíamos, ¿verdad? Que compartíamos constantemente, semanalmente, tú siempre has querido más. O sea, eso es Sí, algo que ha estado en ti. definitivamente. Que tú quieres algo más, estás como que en la búsqueda. Ujú. Entonces, para la misma vez, te gusta, para aquel tiempo, vuelvo y te digo, vamos, estamos en la cronología de tus eventos, a la misma vez te gusta jugar como que safe en el área de que pues te gusta tener tu trabajo y eres bien Definitivamente. responsable con tu trabajo. Ujú. Y eso, lo que estás haciendo ahora, que es con Bright Panel, me llama mucho la atención la transición que te está tomando hacer en tu vida los cambios que muchas personas pues no van a comprender porque no dan el paso a que quieren hacer algo diferente. O sea, estoy hablando 10 años para atrás. Entonces, cuando tú querías algo diferente en aquel momento, cuando tú estudiaste en la universidad, ya te graduaste, ¿verdad? Sí. Terminaste. Ok. Cuando tú estabas trabajando en la droguería Betance y estabas estudiando todavía para trabajar social, ¿verdad? Trabajo social y después hice maestría en recursos humanos. Entonces ibas, yo me acuerdo, tú cogías algunos días libres o no sé si eran horarios de trabajo para ir a las comunidades, ¿verdad? Ujú. Era parte de la práctica. Sí, correcto. Ok. So, en ese momento tú sabes que querías algo más. ¿Tú sabías lo que era o no? No, en aquel entonces no. So, tú sabías que había una chispa, pero tú no sabías qué era. Correcto. So, y cuando tú dices, ok, quiero algo más, tiene que ver con monetario, tiene que ver con libertad, tiene que ver con qué, cómo tú defines en aquel momento que tú querías algo más. Yo diría que sería más como una chispa, como tú bien lo mencionas, como de sentirse pleno, lleno. Lógicamente siempre va a estar el área monetaria, Ujú. porque más que estaba estudiando o por más logros que estaba alcanzando, pues en lo monetario pues no estaba alcanzando a las mis expectativas y a Mm. las cosas que yo quiero para pues estar a gusto. Pero era algo más de algo que me llenara, que me hiciera sentir feliz, a gusto. So, tú estabas en busca de la felicidad eh, fuera de un trabajo o cómo tú defines la felicidad en esos momentos. En Eh, aquel momento. en aquel momento que uno se pudiera sentir No tener que levantarte y ir a trabajar. no, no, fíjate, no me molesta ir No. a trabajar. Ok, pues Me ¿qué era? molesta y doy el 100 siempre en cualquier trabajo. Exacto, exacto. No me molesta levantarme a trabajar, pero no sentirte como que agobiado, como que pues yo doy el 100 en mi trabajo, Ujú. pero es una realidad que en los trabajos pues muchas veces por más que te guste el trabajo, pues el ambiente o el entorno no te hace sentir a gusto. So, ese hecho de que no estás haciendo lo que para ti tú quieres, Ujú. por darte un ejemplo, tenía trabajos, pero no era a lo mejor en lo que estudié, o a lo mejor sí en lo que estudié, pero no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería. A lo mejor yo me veía como un trabajador social, dando charlas, motivando, ayudando a otras personas, y no a lo mejor encerrado en una oficina, bregando con papeles. So, ¿y cómo tú, o sea, tú no te sentías cómodo con el liderazgo de parte de de tus empleadores? ¿Tú no te sentías a gusto a veces con los líderes como llevaban el sistema? Correcto. Y tú sentías, ok, yo lo puedo hacer mejor o maybe esto no es para mí. ¿Entiendes? Como que estaba en la Ujú. búsqueda. Exacto, en la búsqueda. Entonces, terminaste de estudiar, ¿llegaste a ejercer de trabajador social o no? No.
No, porque no había trabajo. Tú me habías dicho que no te corrían en ningún lado. Estabas Me, solicitando. me llegaron ¿Cómo a... fue el protocolo ese de estar solicitando para las plazas públicas que es bien difícil en este país? Y tanto que hace falta. En aquel entonces, ahora me dicen que hay mucha disponibilidad, pero Ahora. ya perdí la licencia, so anyway. Pero en aquel entonces, pues buscaba, nunca llamaban y cuando llamaban, pues la clásica. Necesitamos a alguien que tenga experiencia laboral, pero no te la daban. Y cuando al fin conseguí uno, era el mínimo y viajando al otro lado de la isla con tu carro, con tu teléfono, eh, y era como que, pues O para sea, eso, cero beneficios, tú ce- estás queriendo decir. cero beneficios, o para eso me quedo en cualquier trabajo al mínimo federal. O sea, está brutal que entonces tú me dices que pasaste todos esos años estudiando y en un trabajo te podías ganar más, era más beneficio. Sí, Y no lo que tú estudiaste. correcto. So, eso es lo que vive este país. ¿Y cómo tú lo tomaste emocionalmente después de haber sacrificado todos esos años de estudio? Eh, es frustrante. Pero como uno sigue con la mentalidad que te enseñan desde pequeño, que es la mentalidad de hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, y es tu única salida. Si no estudias y no sigues como que estudiando, pues es tu única salida. Ok. Pues ahí decidí maestría. O sea, en vez de rendirte, pues dijiste, ok, voy para algo más. Rendirme o buscar otras alternativas, que es lo que No, estoy claro, haciendo claro, ahora. claro. ¿Cuáles fueron ¿En qué hiciste la maestría, me dijiste? Perdón. Recursos humanos. Ok, so ahí tú dijiste, ok, recursos humanos, puedo trabajar en una compañía grande, Ujú. ya tengo el bachillerato, ok, ¿qué pasó ahí? ¿Terminaste la maestría? Terminé la maestría y Y, todavía. y empezaste a buscar trabajo Y en la misma fábrica habían disponibilidad Te dices y Betance. en Betán, sí. Ajá, ¿qué Había, pasó? había disponibilidad y No te querían coger. no, pues tiene que ser alguien que no está involucrado que sí con las personas ya, que No, eso hace lógica, porque a la hora de despedir a alguien, y si tienes favoritismo, no vas a poder tener la estamina para el latigazo, me te tienes que ir. sí y no. Sí, te Sí, entiendo sí es parte, sí completamente es y parte. es súper verdad. Pero por lo menos para empezar con la parte de recursos humanos, que es lo administrativo, que si los documentos, Ujú. entonces cogían otras personas que estaban o todavía por graduarse o recién graduados para el área de archivar documentos. Y uno decía, pues por lo menos para esa área me pudieron haber conocido, para haber Tomado en consideración. tomado en consideración para entonces uno empezar a adquirir conocimiento y pues referencia para después cuando uno tenga que echar vuelo, pues entonces pues la compañía te dio la oportunidad, pero Esa puerta nunca se abrió. no, nunca se abrió. So, ok. Entonces, después de eso, trataste de luchar otra cosa. En cuestión de estudios, no. No, no de estudio, sino fuera de Betance. Sí. ¿Qué puertas tocaste? Seguí tocando puertas. Para todas las posiciones de recursos humanos te requerían pues ser como que supervisor o gerente de alguna empresa y seguí tirando Tener horas de trabajo en esas áreas. en esas áreas. Pues empecé a solicitar todo lo que tuviera que ver con supervisión o gerencia y hasta que logré una posición de office manager en un cementerio. So, cuando tú empezaste a esa parte del cementerio, ¿cuántos años ya de estudio tú tienes? Wow. 6 en bachillerato y 4 en maestría. So, 10 años. 10 años. Lock in. Entonces, ¿qué tal la búsqueda de trabajo en todos esos años? Porque yo sé, ¿entiendes? Yo vi tu struggle, Ujú. parte. Yo no vi parte de ahora, pero yo vi parte del struggle cuando tenías que ir a las comunidades y todo eso. Eso es solamente el comienzo, pero la parte de estar solicitando trabajo, llenando documentos para que después no te cojan, ¿cómo eso te trabaja emocionalmente? Frustrante. So, Llega ¿cuántas puertas tienen que decir que no? un montón. Miles diría yo. Es una cosa exagerada, de verdad. So, entonces todas esas cosas es cómo tú lo tomas emocional, como que esto no es para mí, maybe. ¿Entiendes? ¿Cuáles son todos los pensamientos que te vienen a la cabeza? Pensamientos que me vinieran a la cabeza, déjame transportarme para aquel tiempo, pues frustrante, te quitas, vuelves, porque literalmente era un trabajo. Buscar trabajo es otro trabajo, así lo llamo yo, Exacto. literalmente. Sí, es verdad. So, tú tenías que llegar de tu trabajo cansado o frustrado o cansado pues, del trabajo normal, o de la situación que hayas pasado en el trabajo para buscar trabajo, que es otro trabajo, más las tareas que tienes del hogar, porque ya yo para este tiempo ya yo tenía mi casa y hacía mis cosas. So,
tienes que llegar a hacer otro trabajo en tu casa más las cosas de tu casa. Y pues es frustrante porque entonces solicitas a miles de trabajos para que te llame uno. Y si ese uno, cuando vas a entrevista, que tienes que perderle un día por enfermedad o Verdad, vacaciones, tienes que ir a entrevistas, se me había olvidado esa parte. Yo te hago esas preguntas, yo nunca he solicitado trabajo, so, ¿entiendes? Y tú has solicitado miles, pero si la parte de la entrevista, o sea, tú fuiste a muchas entrevistas, sí, sí. y como ese flow de que, te entrevistan, ok, pues te dejamos saber. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La cara yo creo que lo dijo todo. De verdad. Sí, O tienes que coger día libre de enfermedad para ir a esa entrevista o de y vacaciones o enfermedad y perderle esos días para ir allí, para ver qué sucede, y literalmente es una experiencia, porque en realidad tú sigues aprendiendo. Literalmente empecé a buscar hasta videos por YouTube para ver cómo yo me desarrollaba en esas entrevistas. eso quiere decir que estaba creando parte de ti que estaba haciendo las cosas mal. Sí, De verdad. claro. Porque estabas Porque fallando mucho. Tú decías, de hecho, no me sí, quieren. sí. Te están haciendo preguntas a las cuales a lo mejor no tienen que ver con la posición o de tener que ver con la posición. Acuérdate que yo estoy solicitando algo que yo no he hecho. Ok, ok, So, si entiendo. yo no lo he hecho, ¿cómo yo voy a contar una experiencia? Está brutal porque los tiempos ahora han cambiado tan exagerado y ahora piden personas que obviamente tengan la experiencia y no le importa si tienen estudio o maestría. Así es. Eso ahora, pero en aquel tiempo no. Y todavía hay gente que es vieja, yo le digo vieja escuela que son así, que te piden como que bachillerato y bla, bla, y horas y todo eso, pero todo está cambiando tan exagerado. Sí, definitivamente. Entonces, maybe eres recorte, Cristian, que no te estaba ayudando. Si todo eso te pasó cuando ya yo no estaba aquí, maybe eres recorte. No digas eso jamás. Este era el mejor recorte de la vida. No, pero por eso, cuando yo me fui, si todas esas entrevistas fueron después, fue recorte. Pero anyway, yo lo que digo es que, no puede ser. Es en serio. So, ahora cambiamos de escenario. Ahora estamos en Tijuana porque se fue la luz. Pura casualidad. Bueno para el branding. Estábamos hablando de la entrevista. Y yo quiero ir a ese momento de las entrevistas porque cuando tú estás en las entrevistas, ¿verdad? Ujú. Y se te cierran las puertas. Pero tú tienes esa chispa, como hablamos al principio, de que estás buscando algo más. ¿Cómo tú te preparas para dar el próximo paso? ¿Cuáles son tus dudas? Tú estabas viendo videos de YouTube para ver si tú estabas haciendo las cosas bien, pero, por ejemplo, a mí me pasa, para que me entiendas lo que te quiero preguntar, es que a veces uno toma tantas decisiones y no tiene el resultado al momento y a veces te da miedo tomar otra decisión. O sea, ¿tú pasaste por eso con las entrevistas? No, porque a mi pensar, la cultura que me enseñaron a mí o a la Mm. mayoría de las personas es que tienes que trabajar y conseguir un trabajo. So, por ende, al ser tu única alternativa, tú pues tienes que seguir tirando resumen porque es o quedarte donde estás o conseguir otro trabajo. Y como único vas a conseguir otro trabajo es pues preparándote para las entrevistas. Y ahí empecé a buscar videos en YouTube. Porque sí, las preguntas muchas veces son repetitivas, pero como te comento, al no tener una experiencia, pues te hacen preguntas sobre si tuvieras experiencia sobre la posición y al no tenerla, pues tienes que empezar a buscar videos sobre entrevistas. Y eso fue lo que hice, reeducarme para ir a las entrevistas, porque las entrevistas es como que otro obstáculo ahí para tú poder alcanzar la próxima meta. Ok. Y entonces, en estas entrevistas, ¿tú decías que estabas trabajando o no? Me tiraba, sí, decía que estaba trabajando, pero pues Habían otras que decían disponibilidad al 100%. 100%. De verdad. Sí. Pues, por eso no te salía. Eh, Porque no estabas de corazón, ¿entiendes? Maybe. El body language, ¿entiendes? Cuando tú te tiras la misión así, tu body language dice otra cosa y maybe ahí, pues, Definitivamente. ¿entiendes? Como que tú Ujú. sabes, dentro, si tú eres un muchacho honesto, que lo eres, cuando tú decías 100% de disponibilidad, no lo decías como que con esa estamina de decir como que la tienes. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro que sí. Entonces, de todas esas entrevistas, ¿hay alguna que te haya tocado emocionalmente que tú la querías y no se te dio y tuviste como que con ese dolorcito como una semana? Sí. ¿Cuál era? No me puedo decir cuál fue, porque en realidad de tantas que tiré no me acuerdo, pero habían unas que cuando tú mirabas el salario,
Ya tú te enamorabas de la posición y te decías, Y, esta es la que quiero. y tú te planificabas la vida completa. Chacho, la super mega práctica. Y de repente esa gente fueron los que te tiraron una super mega curva que no sabías qué contestar. De verdad. Chacho, bien ¿Tienes brutal. ¿Cuál es una culpa en una entrevista? Porque Este, no tengo ni expectativa que puede ser una pregunta en una entrevista. Pues cuando estás solicitando, como te dije, para recursos humanos, pues te necesitaban experiencia en supervisión y entonces te empezaban a preguntar una situación que te haya marcado, que tuvieras que utilizar las políticas sobre las leyes sobre esto y esto y esto, qué sé yo, hostigamiento. Y tú Y tú nunca has sido hostigado, tú nunca sabes a alguien que haya sido hostigado, no sabías nada. no me sabíamos de esa ley o algo y tenías que improvisar. Wow. Y se estaba diciendo un disparate. Claro. Que lógicamente a lo que tú mismo dijiste ahorita, probablemente en mi cara se vio que fue Sí, inventado. tu body language te delata. Sí, porque si tú Efectivamente. eres honesto, porque si tú eres una persona, un cuento, pues maybe te sale, ¿entiendes? Pero si tú eres honesto y quieres la posición, tú no quieres como que embarrarla y te tiras bien honesto ahí lo que sabes. Pero ¿qué tal? En una entrevista tú no puedes decir, mira, no tengo la respuesta, de verdad. ¿Sería una posibilidad de tú Podría decir ser, eso? pero no lo vi como alternativa en aquel momento. Mira, no tengo la respuesta, pero estoy dispuesto a aprender. Era buena. A ver qué pasa, porque como quien dice, cuando estoy yo pensando en una entrevista, tú tienes las de ganar y las de perder. Claro. So, a veces cuando uno se pone expectativas, ahí es cuando uno sufre Ujú. en esas decisiones y por eso maybe esas son las más que te dolieron. Porque tú tenías las expectativas, que ibas a matar la entrevista, matar las preguntas y a última hora te salió así. Ese es el dolor. Sí. Como que yo lo quería y lo que sea. Pues anyway, vamos fast forward. Después de muchas entrevistas, ¿cuándo es que llega el momento que tú dices, quiero trabajar para mí? Ya no quiero depender de un salario. Cuando tú, ¿me entiendes? Porque tú me dices que, ok, te enseñaron a estudiar, Ujú. entrevista, trabajo. Pero ¿cuándo viene ese pivot point, ese momento pivote, perdón, que tú dices, che, ya, quiero algo para mí? ¿Entiendes? ¿Cómo tú te convences a ti mismo cambiar la transición de tu vida a tu ADN, que fue lo que te educaron? Tuvo que pasar algo. Sí, muchas experiencias laborables donde por más que tú estuvieras haciendo el trabajo bien o cumpliendo con las expectativas, seguían pasando malas experiencias en el aspecto laboral y no es que no las vayas a tener si trabajas por tu cuenta o buscas otras alternativas, pero diría que las experiencias laborables, de verdad que por más que me gustaba a veces el trabajo, el entorno o el compañero, jefes o cosas así, pues sucedían cosas que ya uno decía, mano, no me siento a gusto viniendo aquí a todos los días a trabajar y llega un momento que uno pues sigue teniendo esa picardía, ese fuego interior dentro de uno, como que si yo lo hago para mí, pues tiene esa gratificación de que es para mí y podré pasar malos ratos, pero es para mí, no para otros. So, creo que las experiencias laborables fueron lo más que me chocaron, que me hicieron hacer ese switch y de buscar algo a lo cual yo no me sentía cómodo o a lo que me acostumbraron a ver, pero fueron las experiencias laborables, tengo que decir la realidad. Ok. Entonces, sí, porque muchas veces cuando tú trabajas en un trabajo laboral, como tú dices, un horario fijo, por decirlo más específico, si a ti te educan de esa manera, que no está nada mal, porque es un trabajo honrado y muy Claro. respeto a todas las personas que trabajan horario, me refiero que como que te educa o te enseña la vida que tienes que aguantar presión. Ujú. ¿Entiendes? Si estás incómodo, tienes que ir otra vez. No es que si estás incómodo, no voy a ir hoy. Tienes que ir otra vez. O creas como que esa fuerza muscular y voluntad de que pues tengo que aguantar presión. Pero tú dijiste un día, ya no más. Exactamente. Y renunciaste. Sí. ¿Cuál fue el trabajo que más difícil se te hizo renunciar de los que tuviste? Creo que fueron dos y fue por el tiempo. Pienso que Exacto, mientras. por el tiempo. Sí, creo que ya por más que ya no toleres el trabajo, el hecho de que empiezas a considerar hasta tus compañeros como familia, porque los ves Sí, sí, por sí. tantos años, fueron los más difíciles irte, porque aunque te gustaba mejor el trabajo, pero las experiencias ya no aguantaban más nada, Ujú, pero también lo chocante que era, pues, deshacerte de esa familia. ujú. Literalmente yo me iba llorando.
No, claro. ¿Cuál fue? El cementerio. El cementerio. Y la droguería, sí. Duro. Me fui de que llorando, me acuerdo todavía, de la droguería fui a la última fiesta de Navidad y estuve toda la noche llorando. Sí, sí, sí. No, ¿tú sabes por qué te duele? Porque también, además de irte, la incertidumbre que va a pasar ahora. Sí, definitivamente. El no saber. Porque un trabajo tú sabes cuánto vas a cobrar las últimas 2 semanas. Que por eso el emprendimiento, y por eso quería hacer esta entrevista contigo, porque el emprendimiento, tú vas a tener muchos días como ese. Ujú. Cuando tú dependas solamente del salario de tu emprendimiento, tú vas a tener muchos días como ese mismo día que tú tuviste. Porque hasta que tú creas ese músculo que ya no te va... pasa lo que nos pasó hoy y ya... Ese cuero duro, como decimos nosotros. Exacto, ese cuero duro de que estás en la línea, ok, pasó esto, vamos para lo próximo. Ujú. ¿Entiendes? Pero hay un montón de días. Entonces, yo te puedo decir que yo he vivido, como yo no he vivido ese salario, yo no he vivido eso, yo he vivido esos momentos emocionales, sub y baja, como ese. Un montón. Pero básicamente ese es el emprendimiento, no hay otra manera de explicarlo. Entonces, es bien complicado explicarles a una persona que no quiere soltar el salario. Por eso no vale la pena explicarle mucho a una persona que no quiere salir del salario. Pero ahora que tú estás en esa transición, por eso es que yo quería hablar esto contigo, porque ahora tú tienes control de tu futuro basado en tus acciones, Ujú. no basado en tu horario, en tus acciones. Correcto. Eh, ¿Cómo te estás adaptando a esta nueva vida ahora con Bright Panel, que te estás educando, estás saliendo a la calle, estás tratando de hacer ventas? Depende de ti ahora, tú tienes control. ¿Quién es ese nuevo tú? Otra persona completamente. En todos los aspectos. Entonces, ¿no has pasado lo mismo? Como que te has puesto Sí, expectativas sí. y tú dices, diache, pero yo veo gente que está vendiendo más que yo estoy sintiendo que yo estoy metiendo más manos y no veo los mismos resultados. Yo veo que yo trabajo, ellos trabajan menos que yo, porque ahora viene la comparativa, Claro, ¿entiendes? Porque claro. ahora es tu performance. ¿Cómo se dice performance en español? Tu Es desempeño. tu Ahora desempeño. viene tu desempeño, que es lo que te va a pagar. So, ¿cómo tú has, ¿me entiendes? ¿Cuánto lleva en Bright Panel? Voy para año y medio. Exacto. Pues en año y medio, ¿cómo has las emociones ahora, cómo las trabajas? Este, es bien importante cuando tú estás en el emprendimiento, para mí, como decimos nosotros en Bright Panel, echarle agua al coco. ¿Qué es agua al Como coco? eso sí que es de aquí. Ok. Eso sí que yo no lo había escuchado. ¿Cómo es eso? Echarle pues conocimiento al coco, al Ah, cerebro. el coco. Sí. Oh my goodness. Y mientras más tú fortalezcas tu mentalidad, y te sigas reeducando y echándole agua al coco, valga la redundancia, más fuerte tú vas a estar. Y literalmente eso que tú estás hablando ahora, yo lo estoy pasando ahora mismo, mientras tú y Ahora yo mismo. hablamos. Sí, yo estoy tratando de cualificar para la posición de líder. Tengo que hacer una cantidad de ventas en un periodo de un mes. Y lógicamente con todo esto que está pasando en Puerto Rico, muchos de mis compañeros de mi mismo grupo o fuera están logrando la meta y yo como tú mismo dijiste, a veces yo soy el que más le he dado y no estoy viendo los resultados. Ok. O los veo de mi compañero o de las personas que están conmigo, pero entonces los míos personales no se me están dando. Literalmente estoy en el struggle. Exacto. Y vuelvo y te digo, cuando pase esto y lo logres, va a haber otra montaña Que hay que escalar. que hay que escalar. Como que llegaste al summit, ok, hay otra montaña más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en este tipo de trabajo que es emocional, Ujú. porque es de tu desempeño propio, tú puedes ver como que personas te quieren dar la mano y personas que no te quieren ayudar. ¿Cómo tú has lidiado con eso? Este, Todo lo he lidiado echando el agua al coco. Y vuelvo a repetirlo porque para mí es súper súper importante. Pero tratando de sacar todo lo negativo de mi mente. Es un juego bien mental. De verdad el emprendimiento es un juego bien mental. Y tienes que mantenerte positivo todo el tiempo. Tratar de sacar todas las cosas que no te sumen, que te resten, sacarlas hacia afuera Ujú. para concentrarte en tu performance, en tu desempeño. En el tuyo y en el de tu equipo. Porque si te pones a darle mente a esos pormenores que hay o cosas que están sucediendo en el mercado, o con otras compañías o con los compañeros o cuanta cosa que sea negativa, te va a restar. Te va a restar y te va a quitar a ti, lo como nosotros decimos, gasolina para seguir dándole al negocio. Entonces, cuando tú quisiste emprender,
¿Empezaste con Bright Panel o empezaste otro emprendimiento antes? No, este es mi primer emprendimiento. Ok, entonces, ¿por qué placas solares? No te puedo decir que fue algo que yo lo vi, simplemente, como te había mencionado, volviendo un poquito atrás, estaba pasando por unos momentos difíciles en el trabajo que estaba Ujú. y me habían ofrecido la oportunidad 2 veces. Para la segunda, pues, Oportunidad de Bright Panel. de Bright Panel. Pero de un seminario, de una Una charla. charla para que escuchara cómo Funciona. Ok. funciona, cómo funciona el producto, y pues cómo empezar a trabajarlo. Y fui y pues me gustó mucho porque ya de cierta manera yo en el cementerio, aunque era gerente de lo que es oficina, pues veía mucho cómo se trabajaba el departamento de ventas, porque Mm, pues ahí se venden también cosas. Y yo dije, pues mira, déjame intentarlo. Yo estaba ya que todas las oportunidades que aparecieran las cogía porque ya yo sabía que no me quedaba mucho tiempo ahí. mm, So, y cualquier cosa que pasara, yo quería tener algo backup. mm, So, cojo la oportunidad y dejo desaprovechar el momento más grande que ha habido en lo que es la industria de energía solar, que fue el año 2022. mm. Entré y como le tenía pánico a lo que es el emprendimiento y Sí, las sí, ventas, sí, porque recuerda, está en la transición. ujú, pasó un año y no hice nada. Intenté 2 o 3 veces, hice 2 o 3 llamadas, traté de conseguir clientes, me avergonzaba, tengo que admitirlo, ¿De qué? ¿De tocar una puerta? de tocar una puerta, de llamar a la persona, del rechazo, porque pues, Sí, sí, recibe muchos no. recibe muchos no. Le tenía miedo al rechazo. Y no fue hasta un año después que vi otro compañero de la droguería, de uno de los trabajos que tuve, de la fábrica, que entró y empecé a ver cómo muchos de la fábrica empezaban a entrar y empezaban pues a tener frutos en el mercado de la industria de energía solar, y especialmente también en Bright Panel. Y yo decía, pero es que ese puedo ser yo. Yo tengo estudios, yo sé hablar, yo sé expresarme, soy honesto. No sé, cualidades que uno ve como vendedor, estoy arreglado, hablo con propiedad. Y porque no lo hice. Y esas mismas cositas fueron como que las que me fueron dando un cantazo, como que inténtalo otra vez. Y llamé a mi líder y le dije, mira, vamos a hacerlo otra vez, vamos a ver cómo me va ahora. Yo pienso que tú pasaste por eso porque tú estabas rompiendo con algo personal, que tu cerebro estaba adaptado a un sistema. Me levanto, voy a trabajar, viro, me acuesto, veo una película, mañana lo mismo. El emprendimiento es otra cosa. Sí, definitivamente. Tú puedes meterle 9 a 5 y no tener resultados. Y mañana tienes que levantarte con las mismas ganas de hacer lo mismo. Exacto. So, tú estabas rompiendo un sistema que estaba dentro de ti que ese año no es nada. Pues, hay gente que le toma más y no lo logra. ¿Entiendes? So, yo pienso que dar ese gran paso después de, o sea, obviamente porque te conozco, es, es, es progreso. Lo que pasa es que tú no sientes progreso porque maybe no ves el billete o porque maybe todavía no ves otras cosas que tienes en tu vision board, pero es progreso porque lo estás haciendo. Definitivamente. Eres del 99%, ¿me entiendes? Que ya no estás ahí. Ya estás en el 1% de que hace las cosas. So, no te puedes sentir mal. Bueno, no sé cuánto has madurado después de ese año, pero me imagino que fue un año difícil emocionalmente. Definitivamente. Entonces, cuando ahora mismo con las capacitaciones que tú tienes en el desarrollo personal, te enseñan técnicas de venta. Sí. Técnicas de venta, valores, de honestidad, de todo lo que tiene que ver con tanto personal y motivacional y crecimiento y de venta, todo. Ok. So, ¿ya tuviste tu primera venta? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia después? ¿Cuántos no recibiste antes de recibir tu primera venta? No a principio, como 3 para que se diera la primera. 3 nada más. 3, pero Pues muchas. entonces, En el camino es que he recibido muchos no. ok, pero, Porque ok. la que llegó por redes sociales. ¿Sabes? Ujú. Que llegó por redes sociales porque si hubiera salido a la calle a coger un montón de, ¿no? Eso sí, después de la primera estuve meses sin vender y Ah, ok, recibiendo ok, no pues y está bien, no está bien, y está no. bien, está bien. Esa llegó, Déjame arreglar. Ok, 3. Y explícame cómo fue la primera por redes sociales. No te me adelantes. está bien. La primera, llegó por redes sociales, me escribió la ¿Un persona como que conocido o desconocido totalmente? conocido. Conocido. Sí. Un conocido, familiar. Ok. Y me sucedió esto, y vi que estás posteando esto, ven y oriéntame.
Y fui con mi líder, gracias a Dios, pues al principio la cultura de nuestra empresa es que en lo que tú te vas desarrollando, tu líder te va guiando y él va a dar la presentación para que tú lo escuches y vayas aprendiendo hasta que tú te sueltes Claro, solo. claro. So, él la dio, yo escuché, aprendí, pero después de eso por ahí para abajo fue a cogernos por ahí para abajo. Ok, so hasta ahora, ¿tú has cerrado tu primera venta solo? Sí. Pues, vamos a hablar de esa. ¿Cuántos no recibiste antes de esa? No, Porque esa primera fue chiripa. Familiar, tu líder la cerró. Vamos a hablar de una que tú hayas sudado por ella. varias. Ok, no, la primera. La próxima fue en Gurabo, todavía no se me olvida. So, ¿tocaste esa puerta o cómo fue cómo llegó a ti el lead? Toqué puerta yendo casa por casa, conseguí varios leads, como le llaman, varios clientes prospectos que a lo mejor como que le interesaban. Lo coordiné por una semana o sea, para la semana siguiente, y cuando voy con mi líder, él me dice ese día, yo te veo a ti ready, ¿te atreves? Y yo, pues dale. Y empiezo a dar la presentación, pero de que tartamudeándola casi. Tú estabas con tu líder, pero tú fuiste el que diste la presentación. Sí. O sigues con tu líder. Sí, Pero tú presentaste. sí. ¿Con la inseguridad por el cliente o porque tu líder te estaba observando? Porque mi líder me estaba observando y porque no me sabía la presentación bien. No sabía del producto muy bien, y pues tenía como que ese miedo a Sí, el script. Tú dices el script. el script, exactamente, y hablar sobre el producto y que me hicieran preguntas retantes y yo no supiera contestarlas. Lógicamente iba a tener un backup ahí al lado, pero pues se iba a notar que yo no sabía nada. Ok. Sí, estaba súper nervioso. Sí, Sacha, sí. Sí, entonces cuando uno está nervioso, Chris, tú te puedes salir el script y cuando te toca hablarlo, Sí, no te sale. no te sale, No te sale. no te sale. Y tú las buscas y no te sale y después te quedas pensando, hubiera dicho esto o lo otro. ¿No te pasó? Como que, mira, Definitivamente. Y todavía me pasa. todavía te pasa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cerraste a esa persona que filmó, porque tienen que filmarlo o algo ahí mismo, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo te fuiste de esa casa? En Victoria. Ah, con el corazón hinchado. De verdad. Sí. Wow. Es una adrenalina, yo la llamo hasta adrenalina, una adrenalina que tú dices, "Chacho, te llena de energía". Entonces, háblame un poco más de la compañía. Te voy a hablar un poquito técnico ahora, te voy a hablar técnico, porque ahora mismo pues estamos aquí porque se nos quedamos sin luz. ¿Entiendes? ¿Qué mejor que se vaya la luz cuando estás haciendo un podcast y que tú vendas paneles solares? O sea, tú estás vendiendo una necesidad en este país. Correcto. So que no es un lujo. Antes era un lujo. Sí. Pero estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. Antes del primer apagón, antes de María. Antes era un lujo tener placa. Sí, Pero ahora es una necesidad. correcto. So, aquí yo veo en las redes sociales que están teniendo apagones semanales como un chiste. Diario. Diario. Ok. Entonces, ¿cuántos watts tú vendes? Yo sé que tú tienes que estudiar la casa, chequear los watts. Eso es lo que yo conozco. Ujú. Pero ustedes también tienen planes. Porque la gente, vamos a suponer, si necesitas 10,000 watts, tú puedes venderle 5,000 watts y ya. ¿Entiendes? Estoy hablando desde aquí. Ok. ¿Ustedes venden planes o ustedes venden solamente cosas personalizadas? ¿Qué ustedes ofrecen? Nosotros nos vamos más por lo que la casa, o sea, según su consumo, Ujú. en base a su consumo. Ujú. No nos gusta, o diría casi sería el 1%, tiene que ser una super mega necesidad del cliente que quiera por debajo. Por debajo, ok. Sí, porque es una navaja de doble filo, porque entonces después te va a decir que no la está cubriendo, o Cubriendo. algo así, o que cada vez entonces, porque ahí tendría lo que le llaman la famosa doble factura. Doble factura. Y entonces, porque le estás pagando, como el sistema lo cogiste pequeño, pues le estás pagando la mitad al proveedor nuevo y al proveedor público, la otra parte. Pero si entonces el proveedor público te sigue aumentando la tarifa, vas a empezar a pensar que es que el sistema no te está dando abasto o que no te está Claro. cubriendo, y es que pues la pública te está siguiendo subiendo el costo. Ok. So, siempre ustedes tratan de irse a la línea del consumo del cliente. Consumo del cliente, el 100% de su 100% consumo o más hacia arriba. Correcto. Sí, porque si quiere montar más aire en el futuro, En el si va a futuro. montar una piscina en el futuro. Correcto. Todo eso se toma en consideración en el día de la propuesta. Ok. So, ¿desde cuándo arrancan los planes? A medida que tú vas entrevistando personas, Ujú. obviamente tú vas conociendo a tus clientes en Puerto Rico y tú te vas conociendo. Recuerda, estoy hablando de lo que yo asumo. ¿Entiendes? Puedo estar equivocado. Tú vas a entender que la mayoría de las personas tienen el average de este consumo. ¿Sabes cuál es? Por ejemplo, de 10 casas, 8 del consumo es tanto. Eso es lo que yo me refiero.
Sí, te entiendo. Varía, te puedo decir que varía bastante, pero los sistemas de nosotros empiezan desde 3 kilos hasta 30 kilowatts. Y la mayoría de los puertorriqueños yo diría que estaría sobre los 4 kilos hasta los 10 o 15, pero del 4 a los 10 kilos El average. es el average, So, por encima de los 10 sería una casa que ¿qué? que consume sobre 400 para arriba, So, que tiene qué. dólares. No, me refiero que tiene aire, que tiene piscina, que tiene calentadores, ¿cómo el flow? Calentador, diría yo, varios aires y casi todo eléctrico. Estufa eléctrica, con horno eléctrico, varios aires grandes, aunque sean inverter, pues que sean bastante grandes. Sí, y piscina y una, y ya de para arriba 400, pero ya he tenido casas que 2 personas que no están casi en la casa trabajando ni nada, o sea, que no están en la casa con 2 nada más aire y estufa. Ya, y con calentador de eléctrico, ya con eso están pagando 400. So, quiere decir que depende de la localidad, cambia la factura. Sí, definitivamente. Esta misma familia que te estoy mencionando, vive en una urbanización de adinerada. Acceso control, control de Exactamente. acceso. Sí, Y la factura le llega. sí. Aquí en Puerto Rico se cobra la factura dependiendo de dónde tú vivas. Ok. So, ese es buen punto. Ujú. Entonces, ¿qué tú haces con una persona? O sea, ustedes chequean la factura de la luz. ¿Correcto? O sea, ustedes no chequean los watts en el panel. No, porque la misma factura Te va a decir los kilowatts. te va a decir lo que consumió en cada mes. Ok, entonces, si yo tengo una factura de $400, que fue lo que tú mencionaste, Ujú. tú me ofreces que yo voy a pagar cuánto contigo Eso va, por el préstamo. Eso va a depender, como hablamos ahorita, dependiendo cuánto quiera poner, si quiere irse bien exacto o mucho más por encima, por si tiene expectativas a montar a más. Pero casi siempre el sistema va a estar pagando por dar un más o menos 20, $40, 60 o hasta 80 por encima. Con los paneles. Sí, Pero nunca se le va a ir la luz. nunca se le va a ir la luz. No se le va a ir la luz. Tiene una batería que voy a aprovechar el podcast para explicarlo. Muchas personas en Puerto Rico piensan que la energía solar funciona a placas por el día y batería por la noche. Y no es así. Porque la energía solar es tan lucrativa y además de ser un beneficio, por eso es que se paga un poco más, porque es un producto superior. ¿Y porque es un producto superior? Porque es placas por el día, pero por la noche ese sistema desarrolla tanta y tanta energía que la envía para la red, para la red pública y te la devuelven en la noche. O sea que la batería es un extra. Es como si, Mm, la red pública que tengamos aquí vienen a todas las casas y le dicen, toma una planta de gasolina para que tengas ahí de backup. So, mm, básicamente la batería no la estás usando. Es un backup de almacenamiento de energía que cuando entonces la red pública tumbe, ahí entra la batería. mm. So, eso es uno de los grandes beneficios entre un montón más que hay de la energía solar. Por eso hay que a veces pagar un poco más y es lo que yo le Un explico a los poco más clientes mensual. mensual. Exacto. Es lo que yo le explico a los clientes. Si tú tuvieras un carro del 2007 y quieres el del 2024, tú vas a pagar un poco más, ¿correcto? Ujú. Pues tienes unos featuring, como le dicen, unas cositas nuevas que tiene el Sí, sí, carro, las sí. cosas electrónicas que pues hacen que el carro sea superior, pues lo mismo. Entonces, cuando tú vas a la casa, yo soy tu cliente, ¿qué tengo que tener a la mano si quiero firmar hoy mismo? Simplemente los últimos 4 de tu seguro social, aunque no se indaga el crédito, simplemente es un soft inquiry, como si fuera la aplicación de Credit Karma, que te Sí, hace como si fuera para un celular, exacto, como te que no para se va a ver. y la fecha de nacimiento, eso no te va a salir nunca en tu empírica. Y ya con eso, después que tú pases el 650 de empírica, ya sales aprobado. Entonces, si yo y tengo que dar down payment, No, pero pudiera. no hay que por qué darlo. So, si, no, porque el down payment es si, vamos a poner, si las placas me salen en 30,000 y doy 10,000, ¿se supone que me va el pago? ¿O No, eso ustedes no lo trabajan? no, porque nosotros lo que ofrecemos es un servicio. ¿O cómo es? Entonces explícame eso. Ok, nosotros, o la mayoría de las compañías en Puerto Rico, lo que ofrecemos es un programa de servicio. Ujú. Nosotros no estamos vendiendo placas, que es un programa de servicio, lo mismo que la internet. Tú en tu casa tienes un modem, tú no sabes ni qué modem es. So, las Estás placas no son de la persona. No. O que usted monta las placas son de ustedes y ustedes pagan una mensualidad. O sea, yo pagaría una mensualidad de por vida. Bueno, por 25 años es el contrato normal. Por 25 años y tú vas a tener un servicio. ¿Qué incluye ese servicio? Garantías ilimitadas en la batería, en las placas.
cualquier desastre como huracán y terremoto, si se chavó el sistema, te lo reemplazan completamente. La batería cada vez que se dañe, te la van a cambiar completamente. Si un panel se dañó por una bala perdida, o cualquier desastre o huracán o lo que sea, te la cambian. Monitoreo proactivo, o sea que hay gente monitoreando tu sistema. Si tu sistema de repente dejó de empezar a dar problemas, empezó a dejar de funcionar, pues van y chequean que y te lo cambian. Y tú no vas a pagar nada, ni por el técnico, ni por ningún tornillo, ninguna placa, ninguna batería. Tú lo que vas a tener es seguridad todo el tiempo por los 25 años. No te tienes que estar trepando en el techo a montarlo, a desmontarlo Sí, cada vez que que venga un sí huracán. entiendo que si yo compro las placas yo y las baterías yo, toda esa responsabilidad es mía. Sí, tienes que apuntar So, maybe seguro. pago menos, Ujú. pero tengo más responsabilidades. Tienes responsabilidades. Ok. Bueno, vas a pagar menos, lo que yo le digo a los clientes. Tú vas a pagar menos al inicio, porque te va a salir más económico. Pero a largo plazo, cada vez Exacto. que se te dañe una batería, la batería Sí, sí. Tesla vale como 13,000 pesos. Sí, Entonces, tienes que y cambiarla. pagar un seguro, porque todos los años estamos propensos a huracán aquí en el trópico, en Puerto Rico. Todos los años Mm. viene un huracán, todos los años tienes que montarle un seguro de 2,000 o 3,000 pesos. Pues ya añádele el seguro también. Si cogiste un préstamo que no tienes los chavos como quieras, pues los intereses cuando viniste a ver. Estás pagando más que hasta con el mismo programa de servicio y te despreocupas de todo eso. Entonces, cuando dices 25 años, ¿qué pasa después de los 25? 25, bien sencillo. Tienes tres opciones. O puedes comprar el sistema y ya ahí pues la responsabilidad caería sobre ti de tú administrar tu sistema. La segunda opción es volver a coger el mismo acuerdo que tienes y renovarlo por 2 términos de 5 o por, como yo le digo en resumen, o por un año por un término de 10 o 2 años de 5. Y la tercera opción, que te remuevan el sistema por completo y tú vuelvas a continuar con tu red pública. Mm. So que tienes la opción. Entonces, si compraría el producto, ¿cuánto me saldría? Eso va a depender pues del consumo también. Pero no sé, por darte un más o menos, qué sé yo, Sí, voy a recibir un descuento porque obviamente ya está instalado y todas esas cosas. No me lo van a vender como nuevo, pero supongo yo. tú dices comprarlo con nosotros. No, exacto. Si ustedes me lo están vendiendo, Ajá. es una opción a los A 25 los años. 25 años. Exacto. Es una opción. So, ¿qué yo hago? Pues ¿Puedo comprártelo? puedes comprarlo. ¿A cuánto? Cash. O sea, Sí, tengo que comprarlo cash. sí. ¿A cuánto no sabes? No sé, porque el ejemplo que yo le doy a todos mis clientes es como el teléfono. Todo va a depender de las condiciones que estén. Ah, ok, sí, Tú entendí. vas Pero estoy comprando el mismo mío. Exacto. No estoy comprando otro Otro. nuevo. Exacto. Que también se podría. Ustedes trabajan. No sé si se podría. Ustedes también venden la posibilidad de que yo quiero todo de ustedes y comprarlo cash. No, No se puede porque ustedes son servicios. programa de servicio. Ok, ok. ¿Y cómo? Ahora mismo hay varias compañías. Veo que las últimas veces que he venido, los últimos 5 o 6 meses que he venido, cada vez que vengo, veo que los solares, los trend de vender ahora mismo, Sí. pero obviamente por lo que está pasando en PR, hay otras compañías. ¿Por qué Bright Panel? Bien sencillo. La única compañía multinacional en Puerto Rico. Mm, Lo vuelvo a repetir. La única compañía multinacional en Puerto Rico. Brightpan es la única que es de Estados Unidos y Puerto Rico. mm. Habiendo dicho eso, tenemos unos beneficios, garantías y servicios que no te va a poder ofrecer ninguna porque, por darte un ejemplo, ahora mismo en caso de un huracán, que los clientes me hacen mucho esa pregunta, ¿cómo tú me podrías resolver en caso de un huracán? Y yo le contesto con la más honestidad de todo el mundo. ¿Cómo yo te voy a resolver? No tengo forma. Ah, pero entonces ¿de qué sirve eso? Y yo te voy a hacer esta pregunta. Cuando pasó María por Puerto Rico, ¿tú pudiste ir a resolver en tu trabajo? No, porque no se podía cruzar. Pues va a pasar lo mismo con los empleados de nosotros. Pero yo tengo 2,000 empleados en Estados Unidos para un respaldo inmediato que los viajarían para Puerto Rico para poder ayudar a la familia. Esa opción, las otras compañías ni tan siquiera lo pueden pensar porque es que no tienen empleados en Estados Unidos. Entonces, cuando tú me dices 25 años y con eso pues me queda todo bien claro y es brutal porque jamás me hubiera imaginado un sistema así de servicio de placas solares. Si tú me dices, ok, tú pagas ahora mismo 400 de tu red pública, con nosotros vas a pagar 480, ¿verdad? Que esa es la average que me dijiste. ¿Siempre va a ser 480? O si Siempre. consumo menos, va a bajar. No, y eso tú lo acumulas y lo puedes coger como crédito. Si consumo menos, Lo o sea, coges como crédito. ok, Sí. ok. Eso es otro de los tantos beneficios que tiene la energía solar.
Y no tiene que ser 480, puede ser 420, puede ser 460, 440. Y hemos estado con ofertas que ahora mismo hay una corriendo que se acaba hoy, pero que antes de que empiecen lo de los aranceles esto de Trump, pues literalmente los sistemas están bien cerca de lo que tú estás consumiendo con Luma. So, sí, no es a veces tan lucrativo como piensan las personas, que a lo mejor es para personas de dinero. A veces tú con 20 pesos más puedes montar un sistema que te dé abasto y te liberas. Tú tienes que ver esto a largo plazo. ¿Y cómo es a largo plazo? Ahora mismo no, la, la empresa pública de energía nos puso un aumento de 3 centavos en enero. Mm, Ahora viene otro para poder pagarle a los retirados. mm. Y vienen otros para seguir que si pagando el combustible. Ya hicieron una reestructura de cómo van a seguir aumentándonos año tras año todos los aumentos. Cuando tú le sacas el consumo y se lo multiplicas por cuánto ellos están pagando ahora, por cuánto van a pagar ya en este mismo verano, que es que vienen los próximos aumentos, se sobrepasa de lo que va a pagar con el sistema. Eso no falla. Esa matemática no falla. Otra pregunta que yo tengo para ti, que me vienen muchas, porque ahora como tú me explicas eso, me vienen muchas. Eh, ok, yo estoy haciendo el ejemplo como que yo pago $400 de luz. Ujú. Y yo quiero pues bajar la factura de luz, pero no me va a bajar, pero siempre va a tener luz. ¿Y qué pasa si yo pago $50 de luz porque yo quiero placas solares? Tienes seguridad. Tienes, dependiendo el panorama del cliente, Ujú. pero tienes que seguridad y tú tienes que ver en todo lo que está pasando en Puerto Rico. Pero soy potencial cliente para ti si pago $50 de luz o no. Sí, no. Te Exacto. voy a ser bien sincero. Sí, sí, cuéntame. Estoy bien sincero. Los programas de energía solar, de cualquier compañía están empezando en los 100 y pico. So, sí, lo puedo entender cuando los clientes muchas veces me dicen, mira, es que yo estoy pagando tanto. Ahí va a entrar las necesidades que tú tengas. Y eso es la real. Eso es la real. Si tú no tienes ninguna necesidad, pues sigue con tu red pública. Que pues se te va a estar yendo la luz a cada rato y se te van a estar dañando los enseres, que aquí no te cubren los enseres que se te dañan. Pues sí. Pero tienes que ver pues la necesidad que tenga el cliente. Sí, yo recomiendo a todas las personas eh, que si tú pagas $50 de luz y tú vives en el hogar, ¿entiendes? Porque si tú trabajas, se te va la luz y ya te acostumbraste, porque aquí el problema también es que mucha gente que está acostumbrada a que te den en la cara, y porque Definitivamente. no tengo que decirlo de otra manera, que te den en la cara y ya pues te quedas Definitivamente. dado. Pero si tú vives en tu casa, eres una persona de 50 años o más, 40 años o más, y vives en tu casa, pagas $50 de luz, estás tranquilo y qué sé yo, te funciona el abanico, te funciona el televisor, pero se te va la luz constantemente, tú debes considerarlo. Claro que sí, definitivamente. Porque esa es tu salud mental. Claro que ¿Entiendes? Si sí. tu salud mental depende de que tú vas a pagar 50 y pues te vienes, pones placa y vas a pagar 110, por ejemplo, mensual, pero tu seguridad y tu paz mental está ahí, tú estás pagando por tu paz mental 110. Mira, visto bien. Que ahorrarte 50 y tener ese dolor y quedarte afuera en el balcón hasta que vire la luz, como estamos nosotros aquí en Tijuana, Mira, esperando que vire. Mira, esto es tan sencillo como que cuando tú le sacas los cálculos de cuánto más o menos, cuántas veces se le va la luz a la semana, porque aquí se va diario. O sea, rotan a las personas, pero aquí en Puerto Rico se nos va diario. Pero cuando tú sacas cuánto tú estás gastando en gasolina o en compra dañada la nevera, Sí, tú es mucho sacas, más. es mucho más. A largo plazo es mucho más. Lo que pasa es que pues lo que queremos es comparar como que este precio por este. Y ahí como que no lo vemos. Pero si tú miras todo el panorama, siempre vas a estar pagando más con todas las cosas que te están sucediendo. Sí, cuando tú tienes planta eléctrica, que tú piensas que no estás, o sea, que tú no estás gastando, tú gastas más por eso, porque tienes que, vamos a suponer, si tú tienes la planta diésel, tienes que buscar diésel, esa peste a diésel o peste a gasolina, que yo lo viví, ¿entiendes? Y eso es horrible. Es más, esa fue, yo pienso que yo viví eso una semana y media y yo dije, ya no puedo más. Por eso fue la mayor cantidad de personas que se fueron a Estados Unidos de Puerto Rico Por eso, por el por abuso. por el abuso y el mal rato. Bueno, al final, cuando se apagó la cámara, estaba hablando de. Hoy han pasado muchas cosas. Se apaga la luz, se apaga la cámara. Pero este podcast va a salir. Y lo que estaba diciendo es que es bueno, que es brutal que estemos pasando esto de la luz, que estemos grabando y tú vendas una solución para las personas. No es casualidad, ¿entiendes? No es casualidad entrevistar a alguien o tener a alguien que venda la solución y no el problema, que quiere educar a las personas y que eventualmente nosotros estábamos grabando, se fue la luz, pa.
estamos como que en el núcleo de tu trabajo. Literalmente. So, a todas las personas, y ya para cerrar, obviamente quiero agradecerte por grabar el tiempo fuera de cámara, el tiempo que hemos compartido juntos, lo atesoro un montón. ¿Y qué tú le dirías a todas esas personas que hoy mismo, hoy como hoy, están en un apagón en general, que están cerrados a la oportunidad de tener placas solares y tener, pues, que no se les dañen los enseres, que no tengan luz, obviamente, que la factura es alta? ¿Cuál es tu comunicado para ellos? Mira, que me den la oportunidad de poder orientarlos, simple, sencillo, de una forma bien rápida, en 5 minutos yo te puedo orientar, para que puedas evitar lo que son los aumentos, los daños de enseres, como dijo Rey ahora mismo, y de una forma sencilla donde tú no te tienes que preocupar. Nosotros lo que hacemos es te orientamos en 5 minutos, te explico cómo funciona el sistema, te explico cómo te vas a poder congelar ese precio y no poder seguir con los aumentos de Luma. Y, mano, lo más importante de todo, sin ninguna preocupación, tú vas a tener un sistema ahí en tu techo en el cual tú no tienes que estar preocupándote que si por buscar gasolina, que si treparte, que si bregar con eso, porque eso es un programa de servicio. Tú te despreocupas, eso está ahí, te está dando un servicio de 24/7 sin ninguna preocupación y ya. Nosotros somos víctimas hoy del mal servicio de Puerto Rico. O sea, estábamos grabando podcast y terminamos aquí en Tijuana. Shout out to Tijuana, que nos dejó grabar aquí. Hemos salido con diferentes backgrounds. Yo con jacket, sin jacket. Primero con hambre, ahora sin hambre. Pero sí, básicamente hemos vivido esto por culpa de la luz. Sí. So, es una oportunidad para ti. Si Cristian está dispuesto a ayudarte, pienso que es una buena alternativa solamente escucharlo, en orden de no tan solo que tú tengas tu beneficio, sino él también pueda cumplir sus sueños. So, es 50-50. Así que gracias, Gracias. Cristian. Sí, Gracias a ti, antes de que se acabe el Ujú. podcast, de verdad que gracias a ti, Rey, gracias por la oportunidad. Me abriste una puerta a un sueño que tenía, porque lo tenía en mi vision board, que te lo había mencionado ahorita. Empezar a expandirme en lo que son las redes sociales. Todavía le tengo un poquito miedo a lo que son las cámaras. Y pues me ofreciste esta oportunidad y de una dije que sí. Hay que vencer los miedos y tirarse sin zapatos, como decimos nosotros, y que salga como quiera. Y hoy no fue la excepción, nos pasaron 20 cosas y vamos para adelante como quiera y vamos a terminar el podcast sí o sí. Así que gracias por esta oportunidad, de verdad que sí. So, agua para el coco y sin zapatos. Y sin zapatos. Dios mío. Las cosas que se escuchan en este país. Nada, mi gente, sigan a Cristian. Voy a dejar su información aquí en el video para que lo puedan contactar. Y quiero destacar que lo que aprendí de esta entrevista es que Cristian no vende placas solares. Él vende un servicio, o sea, que tú puedes tener tus placas sin tener que comprarlas y tener el beneficio de las placas. So, para aclarar esa confusión del que vende placa y el que vende el servicio de placa. Cristian está en el negocio de venderte el servicio de las placas.